Hola, hola, bienvenidas a un episodio más de No Somos las Mismas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, importante sobre todo para nosotras las mujeres y donde creo que está gran parte del trabajo pues que venimos a hacer como que esta vida. ¿Qué opinas? ¿Ya sabes cuál es el tema? Sí. Y siento que de hecho incluso es hasta cliché porque como que lo hablan demasiado en las redes sociales. Y ¿será que sí se entiende? ¿Será que la gente de verdad está profundizando sobre este tema? ¿O es solo superficial? Yo creo que tenemos de las dos. Gente que sí lo habla desde la conciencia, desde ayudar a otros, y otros creo que simplemente por tocar un tema que es tendencia, por decirlo de una manera. Ujú. Y es demasiado fácil ver algo en redes sociales y decir, claro, yo sé eso. Pero cuando tú tomas un tiempo para en verdad sentir si estás haciendo tu tarea y tu parte con este tema, no es tan fácil. ¿Qué opinas tú de cómo está tu amor propio? Hoy vamos a hablar de cómo está el de Debbie y cómo está el mío, o cómo hemos ido trabajando esto, o cómo hemos ido trabajando este tema a lo largo de nuestras vidas, y qué opinamos sobre el amor propio. Así es, pareciera sencillo, pero no lo es, para nada. Y creo que el amor propio no es solamente decir frente al espejo, me amo, me quiero, soy magnética, soy espectacular, soy una Decir afirmar. princesa. Este, Claramente la dieta mental es importante, pero creo que también forma parte de esos pequeños hábitos de cómo nos cuidamos, de cómo nos tratamos, de cómo permitimos que los demás nos traten, de cómo nos respetamos a nosotros mismos, de los límites que ponemos con otros y con nosotros. O sea, que al final la suma de todo esto te da el resultado de qué tanto o qué tan poco amor propio tú tienes. Totalmente cierto. Y aparte que no siempre sabemos qué significa realmente amarnos. Es que pienso que el amor propio va muy ligado a la autoestima y al autoconcepto. Para mí, mientras más profundizo en este tema, siento que tiene demasiado que ver con descubrirme, respetarme a mí misma, pero respetarme desde serme leal a mí misma y descubrir quién soy. Porque hay muchas cosas en mí que todavía estoy descubriendo y conociendo, o patrones que seguía, ¿no? O lealtades que seguía, y que me voy dando cuenta que, coño, que de repente eso no significa amarme. Y poco a poco me voy quitando esas curitas y esas capas y descubriendo que mi esencia en amor amerita mucho cuidado y mucha atención. Entonces siento que esa definición para mí va siempre cambiando y definitivamente cada vez hay más cosas que le agrego a esa lista de amor propio. Es que yo siento que es como una muñeca que uno tiene y uno va vistiéndola, peinándola, poniéndole unos ganchitos y ya esos ganchitos no nos gustan amarillos, entonces se los quitamos y les ponemos unos rosados y, y bueno, o sea, porque al final creo que a medida que uno va, como lo dices tú, conociéndose, vas viviendo situaciones, porque también cada situación que pasamos nos muestra una parte de nosotros que posiblemente no conocíamos Tal cual. y nos hace tomar decisiones con uno mismo y con los otros que van armando esa muñeca. Por ejemplo, el darte cuenta de que has estado un montón de tiempo en un entorno que te hace daño y que posiblemente para ti era cool o estaba bien ese entorno por alguna razón, porque era la gente cool, porque hay algo loquísimo y es que nosotros diariamente nos esforzamos por darle el amor más increíble a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia y cómo te tratas a ti mismo. Entonces es súper loco cómo tú todo lo externo lo pones literal en un pedestal o de una manera súper, ¿sabes? Que te preocupa qué piensen de ti, cómo perciban cómo tú les hablas, cómo tú los trates, pero no nos sentamos o no nos damos el espacio de decir cómo me estoy tratando yo, cómo me estoy hablando yo, cómo están mis hábitos. Me estoy preocupando por estar bien, por sentirme bien, por rodearme de personas que me quieran y que me den el amor que yo estoy dispuesto a darles.
Siento que este tema es súper interesante y todo lo que mencionas también, porque abre pie a preguntarse uno mismo, ¿son los demás que me están haciendo daño o soy yo misma la que me estoy haciendo daño? ¿Soy yo la que está eligiendo esta realidad? ¿Soy yo la que me estoy permitiendo vivir estas situaciones? ¿Soy un imán para esas situaciones? Porque entonces uno cae, berro, mi mala suerte, porque vivo esto, porque todos me tratan así. Y no se trata necesariamente, evidentemente habrán excepciones y no hay un pie de letra, pero no necesariamente tiene que ver con el mundo externo, es con uno mismo. Y para ir allá y vernos a nosotros mismos, tenemos que ver quién carajo somos. Porque yo te garantizo que a lo largo de los años he cambiado 1001 veces y yo no soy la misma que era hace un año. Y de eso se trata. Y la Debbie de hoy pone límites muy distintos a los límites que yo ponía hace un año. Y eso va desde límites para afuera, límites para mí y prácticas que me gustaría explorar y cambiar porque yo sé que me va a acercar más a mi esencia y a quién soy. Y de repente a veces el amor propio también significa reconstruirte, ¿no? Y esos pedazos que de algún modo dejaste en el camino, buscas integrarlos nuevamente desde otra manera porque ya no eres la misma persona. Pero te gustaría siempre de algún modo sentir que te estás intentando sanar, si ese es el caso. De repente necesitas dejar patrones que vistes en tu familia. De repente necesitas dejar las 1000 críticas que te dejó tu exnovio y sanar de eso, ¿no? Y decirte, perro, ya va. No sé si esto se trata de que me merecía ese comentario o por qué me quedé tanto tiempo en esa relación o por qué permití que me hablaran de esa manera. No, entonces de repente te das cuenta que no es el otro que te hizo daño, eres tú que te permitiste ciertas situaciones y en ese amor propio duele cuando te das cuenta que se trata de ti. Totalmente, y por eso opino que está demasiado ligado a la autoestima y el autoconcepto, porque al final lo que tú te dices de ti es lo que tú sientes que el resto dice de ti. Pero si tú a ti misma te tienes como lo más increíble, te tienes como una diosa merecedora de todo lo bonito, capaz, que tienes la valentía, la fuerza, las destrezas, X, cosa, pero que tú primero comienzas por pensarlo de ti misma, tú vas a primero pedir que el resto te trate de esa manera. Y no es esperar, porque está bien que los demás den lo que quieran dar. Pero cuando tú te crees merecedora de una buena relación, de una buena amistad, de buenos tratos, tú no vas a permitir que el resto te dé menos que eso. Y cuando no lo recibes, tú vas a saber reconocer cuando la otra parte no te está tratando debidamente. Y eso es algo que va muy ligado al autoconcepto porque si nosotros nos hablamos mal y nos tratamos mal y feo nosotros mismos, ¿cómo vamos a exigir y cómo vamos a esperar que el resto lo haga distinto o poner límites cuando alguien no lo está haciendo? Y por eso hago el ejemplo de la muñeca. Es algo que hay que trabajar todos los días. O sea, no es como que, ay, bueno, cuando me pasan situaciones fuertes, veo qué cambios hago para entonces poner límites y eso es amor propio. Y creo que a veces cometemos el error de decir que solamente nuestro amor propio es o tenemos amor propio cuando le ponemos límites a los demás, cuando permitimos que los demás nos traten de una manera u otra. Ciertamente, ahí también es parte de nuestro amor propio, pero creo que el amor propio comienza en esas decisiones que tomamos para nosotros mismos. Ejemplo, una persona que sabe que el cuidar su salud es importante y necesaria y no lo hace, de alguna manera no estás teniendo amor propio. Cuando tú sabes que algo te hace bien, cuando tú sabes que incluso puedes estar necesitando eso, sea porque tienes una condición, sea porque quieres una meta física, sea porque tienes demasiado nivel de estrés, porque el hacer ejercicio te ayuda a disminuir los niveles de estrés. Y te metes 1000 excusas de que tengo mucho trabajo, de que estoy muy cansado, de cualquier cosa, ahí tú te estás faltando a ti mismo y dejando de hacer algo que realmente sería tratarte con mucho amor, porque es para tu bienestar. Pero entonces si le permites a otro que haga comentarios insanos o pasivo-agresivos hacia ti, que
que te exija cosas y tú te adaptas, porque es que yo quiero mucho al otro. ¿Y el amor que tienes por ti? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Totalmente cierto, y se aplica en diferentes maneras, ¿no? Desde las relaciones que tenemos con amistades, desde la familia, la pareja, el trabajo. Siento que el amor propio lo aplicamos en cada segundo, en cada acción que tomamos en el día, ¿no? Y el tema de familia también es muy duro, ¿no? Porque a veces, con el pretexto de que la familia va primero, nos agachamos la cabeza también y aceptamos humillaciones, desprecios, maltrato, porque bueno, la costumbre es la familia va primero, ¿no? Ese dicho que no debería ser así, porque la familia siempre tiene que ir primero de repente en el corazón, honramos de donde venimos, pero si hay maltrato, si hay humillación y si hay algo que definitivamente no es sano para ti, entonces hay que mirar eso con lupa y darnos cuenta, esto tiene que ver con el amor. Y es muy doloroso, ¿no? Cuando damos ese paso y decimos, ¿sabes qué? No se trata de que yo me merezca algo mejor, pero yo quiero romper ese patrón y no significa que yo vaya a odiar a mi familia, porque es muy doloroso romper ese patrón y apartarte de ese vínculo que de repente amas demasiado. Pero ahí es donde uno tiene que ser súper valiente y decir, ¿sabes qué? Así como yo amo demasiado a esa persona y ese vínculo, yo también decido amarme. Y eso también es amor propio, ¿no? Y no es fácil porque no te lo enseñan, ¿no? Entonces de repente tienes un padre, una madre o una hermana que no es sana. Y cuando hay maltrato en la familia, creo que es muy difícil también darnos cuenta en qué momento nos estamos faltando hacia nosotros mismos desde el amor. Y es que incluso a veces desde casa te enseñan que es casi que un sacrificio, o sea, que tú tienes que sacrificarte por la familia y ese sacrificio es casi que igual a que tienes que ponerla por delante. Eso es lo que se enseña muchas veces. No todas las familias son así, ni todas las familias. Es como que yo te dijera, Berro, mi mamá me gritó un día y a raíz de eso decidí romper la relación. Tampoco es así, ¿no? Todos tenemos de repente un momento en el que se nos va el cable y eso también es humano. Claro. Pero cuando aplicamos un contexto donde hay mucha violencia psicológica, verbal o física, ¿no? O manipulación, o entras en patrones narcisistas, y no digo narcisista porque narcisista está de moda, sino cuando de verdad no hay filtro y la persona busca herirte constantemente, es muy distinto a un día que una persona le dio un arranque y tuvo un mal día y explotó. Creo que eso es bastante normal en todas las familias y ninguna familia es perfecta, ¿no? Pero cuando tienes vínculos especialmente cercanos que son tan dolorosos, es muy difícil decidir, ¿sabes qué? Me voy a amar primero. Y quizás este vínculo no está bien y decido apartarme desde el amor. No guardando resentimiento, y hay que ser tan valiente para decidir dar ese paso, que no siempre es fácil y no siempre se hace. Y personalmente pienso que parte de lo que nos ayuda a, cónchale, poder reconocer este tipo de situaciones o entornos que no nos hacen completamente bien, bueno, que no nos hacen bien realmente, es reconociéndonos, porque siento que a veces como seres humanos nos cuesta mucho reconocernos, o sea, quiénes somos, de lo que somos capaces, del amor que damos, de la ayuda que estamos dispuestos a brindarle a los demás. Y como nos cuesta ver eso en nosotros mismos y reconocérnoslo, entonces nos volvemos chiquiticos. Siento que también el amor propio tiene mucho que ver con permitirnos ir fluyendo y cambiando, ¿no? Y no castigarnos. Cuando de repente hace un año yo no ponía los límites que hoy en día pongo, o no veo el amor propio de la misma manera que lo veía de repente hace un año, y ahorita me permito explorarlo desde otra manera. El amor propio va evolucionando contigo. O sea, porque así como tú como ser humano evolucionas y vives situaciones distintas que te muestran cosas que tienes que trabajar, decisiones que tienes que tomar, como lo dijimos, entornos de los que te tienes que ir o personas a las que tienes que alejar aunque te duela,
tu amor propio evoluciona contigo, porque en base a esas experiencias, a esas vivencias o a esas decisiones de, no sé, ir a terapia, comenzar con un psicólogo o cualquiera de estas herramientas que puedas tomar por estas situaciones o experiencias que viviste, van a ir fortaleciendo tu amor propio, porque vas a ir dándote cuenta de cosas que antes no eras consciente. Y claro, no es que no ponías un límite porque tú quieres que todo el mundo te pase por encima. Ninguno queremos que nadie nos pase por encima. Pero situaciones y experiencias que nos van pasando son las que nos van haciendo como reaccionar y decir, ya va, esto no me hace sentir bien, esto no es normal. Si yo doy amor porque recibo lo contrario, si yo quiero ayudar a la gente porque... Entonces ahí es donde uno se empieza a cuestionar una cantidad de cosas que bueno, que también las decides trabajar. Y aquí es donde tu amor propio va evolucionando. Es importante que no nos sintamos culpables de que hoy ponemos límites que hace 6 meses no poníamos. Pero es que bueno, es muy probable que hace 6 meses no habíamos vivido experiencias que hoy sí ya hemos vivido y que fueron las que nos llevaron a darnos cuenta de cosas que no nos estábamos aplicando en nosotros mismos, que sí le estábamos permitiendo a los demás y que bueno, ya al hacerlos conscientes es como ya va, mira, pasas hasta aquí, te permito hasta acá, fortalezco mi amor propio y a ti te pongo límites. Y muchas veces esos límites que le ponemos al otro son límites a nosotros mismos, ¿no? Porque decimos, voy a poner tal límite. Y resulta que somos nosotros mismos quien los rompe, quien los excede, quien los pasa, ¿no? Y es muy difícil darnos cuenta que nosotros también nos equivocamos, ¿no? Porque de repente hemos puesto el mismo límite 20.000 veces. Y basta una vez bien aplicado para sentir como que por fin, y ahí un patrón se rompe y es muy bonito, es como un abrazo a uno mismo, ¿no? Es realmente precioso cuando nos permitimos hacer esa evolución como ser humano. Y parte de ese cambio tan arrecho que significa amarnos y darnos cuenta de qué necesitamos para amarnos, ¿no? Tiene que ver con nosotros mismos, y parte de ese nosotros mismos es ¿y quién soy yo? ¿Y qué quiero? ¿Y qué valores tengo? ¿Y cómo quiero vivir la vida? Y he conocido a gente que me dice, Debbie, es que yo no sé quién soy. ¿Cómo yo me puedo amar más? Entonces, perro, es muy difícil. De repente vienes contaminado, porque parece como una contaminación. De algún modo puede ser la crianza, con quién te rodeas, qué hacías, porque a veces nosotros mismos somos nuestra propia contaminación y no nos damos cuenta que queremos ir para adelante y vamos en retroceso 20.000 veces para atrás. Y es fuerte, ¿no? Pero siento que a veces la vida nos va enseñando, definitivamente no siempre fácil. Y cuando tocamos fondo y decimos, ya va, porque yo estoy llorando de nuevo por lo mismo. Es como, Berry, ¿cuándo voy a aprender? ¿Cuántas veces uno no se ha dicho eso a uno, ¿no? En diferentes temas y de repente algo encaja y tú dices, ay, cónchale, ¿sabes qué? A mí esta tarea como que ya me aburrió. Y a veces uno trasciende sin darse cuenta. Hay tareas que son más fáciles que otras en los límites, ¿no? Y hay otras que tienen que ver con el amor propio que no tienen nada que ver con afuera. Aunque esos límites parezcan ser de afuera, siempre son sobre nuestro mundo interior. Y amor propio también es ser compasivos con nosotros mismos, con nuestras historias, con nuestras vivencias. Y sí, saber que tenemos que poner límites, saber que tenemos que a veces tomar decisiones complicadas, pero siempre recordando que tenemos que primero ser compasivos y darnos amor a nosotros. O sea, y amor es, hoy necesito descansar, hoy decido decir no a ver a esta persona, sea quien sea, hoy decido empezar algo aunque me dé flojera, aunque no quiera, aunque cualquier cosa negativa que pueda llegar a mi mente, verme al espejo y recordarme todos los días que soy la persona más increíble y valiosa sobre esta tierra. Totalmente cierto, y parte de eso tiene que ver con el sernos fiel a nosotros mismos. Entonces, parte de armar esa muñequita es no solamente exigirle a la muñeca que se vea bien, porque entonces también como que hay una delgada línea donde entonces te empiezas a autoexigir tanto
que ya ahí no te estás queriendo tanto. Tú, una persona que quieres demasiado, tú más bien eres lo más condescendiente posible con esta persona. Tú no estás y que tienes que... No, tú eres condescendiente porque tienes tanto amor por esa persona que tú la entiendes, que tú le das su espacio, que tú dejas que procese las cosas, que tú le dices, bueno, sabes, yo hago un ratito, yo hago un poquito de las cosas que te tocan para que no tengas que hacer tanto. Ay, ¿por qué no aplicamos lo mismo con nosotros mismos? O sea, tratarnos con ese amor, entender que sí, que hay cosas que hacer, pero ir un paso a la vez. Creo que la parte como que más importante es comenzar con esas pequeñas decisiones todos los días, que cuando sumas, pues hacen un gran resultado. Y ahí vas fortaleciendo esta dieta mental, este concepto de ti mismo, tu misma autoestima, y de alguna manera opino que es más fácil entonces empezar a poner estos límites o a tomar estas decisiones que quizás resultan ser un poco más difícil con tu entorno o bueno, en general con lo exterior. Y siento que también parte de ese aprendizaje y esa manera de verlo, ¿no? Tiene demasiado que ver con el permitirnos darnos un espacio para hacer introspección y ver adentro en qué quizás estoy fallando, qué quizás ya aprendí, qué me gustaría también modificar, y en ese constante movimiento de nuestro propio ser decir, ok, estoy aprendiendo esto demasiado arrecho, perro, que dura. Yo del pasado no hubiera podido con esto, pero es que ni la mitad. Y ahorita estoy en otro aprendizaje. E ir viendo con lupa, pero desde el observador, de afuera. Y mirar los distintos aprendizajes que pueden ser amarme a mí. Todo te está enseñando siempre, de alguna manera, amarte de una manera u otra. Y no solamente a ti misma, sino a la otra persona, ¿no? Y creo que va muy de la mano las relaciones que tenemos con todo lo externo a la relación que tenemos con nosotros mismos. Y es parte de que si no te estás dando amor a ti mismo, ¿cómo puedes dárselo al mundo? O sea, siento que no damos lo que no tenemos. Y más que decir, ay, qué malo, tal, o dejarte llevar por lo que otro te puede juzgar, que al final nadie te puede juzgar porque nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero lo importante es como sentarte y llamarte a ti mismo capítulo y decir, ya va, ¿de dónde estoy operando? Ok, es que, claro, si yo no me trato así, si yo no me tengo esta compasión, si yo no siento esta emoción, ¿cómo se la voy a brindar a los demás? Entonces, como que sentarte y decir, ok, ¿cómo puedo mejorar conmigo mismo? ¿Cómo puedo ser mejor ser humano conmigo mismo? ¿Cómo puedo tratarme con más amor? ¿Cómo puedo ser más amoroso, fiel, respetuoso conmigo mismo? Y automáticamente tus acciones hacia lo externo también van a cambiar. Porque bueno, a veces uno se queda ahí que bueno, los límites a los demás, lo que los demás me dan, ajá, pero ¿qué estamos dando? Y si adentro hay cositas que no hemos trabajado, hay emociones que no tenemos claras, pues creo que al final eso también lo terminas dando. Y entonces como que hacer ese trabajo de retrospectiva de qué también estamos dando y ver cómo lo podemos cambiar cuando obviamente no es al 100% bueno, también estamos trabajando nuestro amor propio indirectamente. Es un tema tan complejo y tan grande que siento que no hay definiciones perfectas, donde hay muchísimas personas que he visto en sesión que directamente me dicen, yo no sé ni cómo empezar a amarme, que no saben lo que significa ni siquiera el amor. Y me parece realmente precioso que se pregunten esas cosas, porque ya nada más una pregunta abre un horizonte gigantesco, ¿no? A muchas más preguntas, y todas esas preguntas te llevan a otras. Esa curiosidad del ser humano que te lleva a indagar dentro del ser. Y cuando vienes también de lo que estábamos hablando antes, de familias disfuncionales, por decirlo así, donde quizás no se ha ni siquiera experimentado lo que es el amor, ¿no? O de repente vemos un papá que no lo expresa, que no dice te amo, hijo, te quiero, hijo. De repente amaban de otra manera, o de repente ni siquiera amaban. A veces no sucede, ¿no? Y es muy difícil darnos ese concepto de qué es el amor y yo me estoy amando si yo en casa nunca lo vi. Claro. Es muy difícil salir de ese patrón. Entonces creo que cuando uno crece y de repente va al colegio o a la universidad o luego se ve con otras personas fuera de su mundo interior que de repente es esa familia, ¿no? O ese vínculo que tuvieron al crecer,
te das cuenta que la vida es mucho más. Y creo que permitirnos salir de nuestra zona de confort y explorar qué tiene el mundo para ofrecernos nos ayuda también a descubrir quién somos y qué puede ser el amor para nosotros mismos. Ser empático con los demás. Claro. Porque a veces ni conoces la historia y no tienes por qué conocerla, pero sí entender que toda actitud o manera de actuar de otra persona viene de algún sitio, viene de lo que puedo vivir en casa, de lo que puede vivir desde, no sé, ponte que sea una relación de pareja muy larga, pues es muy difícil que sean personas que entreguen amor o que entreguen un cuidado desde el amor. Entonces, no, al final como que todas las experiencias que vivimos nos llevan a hacernos conscientes de partes de nosotros que tenemos que trabajar, y por eso pienso que nuestro amor propio evoluciona con nosotros. Es totalmente cierto. Pero es importante que nos sentemos y hagamos la tarea que nos toca. Porque si no, la vida nos va a poner la misma situación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada vez va a ser más fuerte hasta que algún día nos caiga la locha y digamos, tengo que trabajar. Y cuando veo a mucha gente pidiendo ayuda precisamente dentro de las sesiones, yo les digo, mira, acá hay una parte, pero la tarea es tuya. Entonces es muy fácil también, dentro de esa misma tarea, echarle la culpa al otro o querer que todo el mundo te rescate. Y el tema es que el amor, sobre todo cuando es propio, no podemos dejar que otra persona lo haga por nosotros. Es una tarea individual que podemos decidir dejar para luego, pero se va a quedar ahí pendiente, y no hay otra persona que lo pueda hacer por uno. Entonces es un aprendizaje de vida que yo siento que todos los días estamos aprendiendo algo sobre eso. Pero sí creo que es súper, súper, súper importante cómo se hablan, cómo se perciben a ustedes mismos, cómo se tratan. Y cómo se tratan es desde el cuidado que le puedo hacer a mi cuerpo, el cuidado que le puedo hacer a mi cabello si somos mujeres, el cómo me mimo, cómo me permito hacer cosas que me hacen feliz, que me hacen sentir bien conmigo misma. Y creo que ahí parte todo, porque cuando nos priorizamos, cuando nos cuidamos, cuando nos damos ese mimo, pues de alguna manera vamos a esperar que los demás nos traten igual o por lo menos nos den tratos similares. Y entonces es mucho más fácil como poder identificar cuando no está siendo así. Es como las niñas que se crían con estos padres espléndidos que le regalan flores los 14 de febrero, que las tratan como unas princesas, que le dicen lo bellas que son, lo inteligentes que son, lo perfectas que son, todo. Cuando estas niñas crecen y buscan el hombre de su vida, van a buscar a alguien que las trate así. Entonces lo mismo pasa de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo buscamos ser mejores con nosotros mismos cada día, y pues al final siento que eso se va a reflejar también con nuestro entorno. Gracias por este episodio tan nutritivo para el alma, me encantó, un placer. Espero ustedes también.